Bueno, buenas tardes. Hoy como para iniciar ya las actividades académicas del semestre, hoy vamos a hablar o vamos a abordar una pregunta pico, asesorada por el doctor Santiago Benjumea. La doctora Ida no puede estar, por fuera de la ciudad. Entonces, bueno, pues, tenemos al profe aquí como para sus aportes. En cuanto a la pregunta, bueno, el título de la charla sería terapia diurética combinada para el manejo de la falla cardíaca aguda. Como hoja de ruta vamos a hablar entonces de una introducción, vamos a tener una pregunta clínica, vamos a hablar sobre cómo llegué a la respuesta y finalmente unas conclusiones. Entonces, en cuanto al marco teórico, es importante hablar de falla cardíaca aguda, ya que la incidencia de falla cardíaca es de hasta 3 a 5 casos por cada 1000 personas al año. Su prevalencia estimada es del 1 al 2% en los adultos y la prevalencia incrementa con la edad. Más o menos el 1% de las personas entre los 55 años tienen el diagnóstico de falla cardíaca y con el incremento de la edad hasta más de 70 años la prevalencia incrementa hasta más o menos el 10%. La presentación de falla cardíaca en las series grandes que se han reportado nos dicen que la distribución, clasificándola por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es de más o menos el 50% para fracción de eyección reducida y más o menos el 50% entre preservada y moderadamente reducida. Entonces, en algunos de los estudios, cuando revisamos los resultados, no sé si estoy tapando la pantalla. Cuando revisamos los resultados, pues algunos clasifican como la evaluación de sus estudios o la evaluación de sus resultados según la fracción de eyección. En cuanto a la epidemiología de falla cardíaca aguda, esta es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años. La mortalidad intrahospitalaria puede variar de más o menos el 4 al 10% y a un año después de la hospitalización más o menos el 25 al 30%. Las presentaciones pueden ser falla cardíaca aguda de nuevo o falla cardíaca descompensada, pues que sea por falla cardíaca crónica. La segunda, pues la descompensación por falla cardíaca crónica exhibe una mayor mortalidad post-hospitalización y la de nuevo una mayor mortalidad intrahospitalaria, pues porque es el paciente que recibimos como más enfermo. En cuanto a la presentación clínica, pues cuando revisamos las guías, cuando revisamos los textos, hay un cúmulo de signos y síntomas que nos sugieren que el paciente está cursando con una falla cardíaca, también con agudización de la misma. Hay unos que son típicos, como la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística, entre otros, y otros que son signos también típicos o más específicos, como elevación de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, el tercer ruido o ruido de galope y el desplazamiento del PMI o del punto de máximo impulso. Esto asociado a que hay unos signos o síntomas que son también menos típicos, pero que también los podemos encontrar, como la tos nocturna, pues la pérdida del apetito, confusión, alteración del estado de conciencia, palpitaciones, entre otros. Y dentro de los menos específicos de los signos encontramos ganancia de peso, más o menos 2 kilogramos de peso a la semana, también pérdida de peso en el paciente que está con falla avanzada, pues esto asociado a caquexia, soplos, edemas periféricos, crépitos pulmonares, efusión pleural, taquicardia, entre otros. Entonces, por tener en cuenta cuál es la clínica del paciente que se presenta con falla cardíaca aguda, unos signos típicos, otros menos típicos, no lo podemos dejar pasar y con base en esto también vamos entonces a titular las terapias. Espérenme, pues. En cuanto al diagnóstico, cuando revisamos el flujograma diagnóstico de falla cardíaca aguda, lo principal es pues como determinar si el paciente tiene un diagnóstico previo de falla cardíaca crónica y que ahora se esté agudizando, determinar que tenga historia, signos o síntomas de falla cardíaca y que adicionalmente tenga alguno de los paraclínicos alterados, sea pues el electrocardiograma, la oximetría de pulso, radiografía de tórax, si le hacemos pues, ultrasonido pulmonar también lo podemos clasificar. Y con base en el cúmulo de signos, síntomas y paraclínicos alterados vamos a determinar la medición de péptidos natriuréticos. Si los péptidos están alterados, sea BNP menor a 100, NT-proBNP menor a 300, pues los podríamos ir por un flujograma de Rule-out, pues pensar que el paciente está enfermo es por otra cosa y no por agudización de falla. Y si el BNP está mayor a 100, el proBNP está mayor a 300, entonces sí pensar que lo que mi paciente tiene puede ser agudización por falla cardíaca,
Aquí ya confirmamos si no tenía el ecocardiograma, realizar el ecocardiograma y continuar con el flujo de trabajo, el diagnóstico de agudización por falla cardíaca. El NT-proBNP también se puede ajustar según la edad y este puede ser mayor a 350 en menores de 55 años para definir un rule-in, entre 55 y 75 años mayor a 900 y mayor a 75 años mayor a 1800. Y dependiendo de pues la presentación clínica la podemos clasificar en varios grupos, sea pues en edema, en descompensación pues, por falla cardíaca o descompensación de falla cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, falla cardíaca aislada del ventrículo derecho o shock cardiogénico. Pues esto, por resumir esta tabla, lo podemos también como orientar dependiendo de los patrones hemodinámicos o lo que pues ya conocemos como la clasificación de la doctora Stevenson para clasificar la falla cardíaca aguda en perfil de húmedo, pues según si el paciente tiene un perfil húmedo o seco o está caliente o frío, hablando pues como de signos congestivos y signos de hipoperfusión, siendo entonces el paciente que se presenta con el perfil húmedo caliente el que más se asocia pues, o el que más prevalentemente se encuentra en la descompensación con falla cardíaca aguda. Los signos de congestión también son más o menos el 90% de los pacientes que se agudizan o están presentes en el 90% de los pacientes que se agudizan, entonces ahí incluiríamos el paciente que está en un perfil húmedo caliente o en el que está en un perfil húmedo frío o húmedo hipoperfundido. Y ya dirigiendo entonces, una vez ya establecido el diagnóstico y una vez abordada la congestión como uno de los principales problemas de la agudización por falla cardíaca, tenemos que hablar de manejo de la congestión. Para esto pues tenemos varias estrategias farmacológicas, todas o la mayoría de ellas funcionan basados en la filtración del riñón y dependiendo pues como de su mecanismo de acción vamos a determinar su uso y el orden pues en el que los vamos a utilizar. Esta imagen es por mostrarnos pues como los sitios en los cuales actúan los medicamentos o los fármacos para descongestión en falla cardíaca, los diuréticos, dependiendo pues como de su sitio de acción en la nefrona. Entonces, por ejemplo, pues en túbulo contorneado proximal actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa y también los diuréticos osmóticos, esto pues actuando en cuanto a reabsorción o eliminación de azúcares, aminoácidos y reabsorción de sodio o expresión de sodio, pues como lo queramos ver. También en el asa de Henle, los diuréticos de asa, en túbulo contorneado distal están las tiazidas y también los diuréticos ahorradores de potasio. Finalmente, en el túbulo colector podríamos hablar del efecto acuarético de los baptanes o de los antagonistas de la vasopresina. Entonces, una vez abordado como la congestión en falla cardíaca como un problema importante en el paciente que se agudiza por falla cardíaca, me planteé el siguiente problema y era que, o busqué también basado en lo que había reportado, cuáles eran los otros problemas asociados a este diagnóstico, y es que primero hay ausencia de los datos en cuanto a definir qué es agudización por falla cardíaca o qué es falla cardíaca aguda cuando hablamos del diagnóstico de novo. Lo segundo, no muchos estudios reportan la diferencia entre falla cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada y los registros nacionales no están frecuentemente estandarizados en muchas zonas del mundo. Por ejemplo, grandes series de casos retrospectivos que nos ayudan a tomar decisiones en la práctica clínica diaria son basados o derivados de estudios realizados en Norteamérica o en Europa. Por ejemplo, en Sudamérica solamente registros nacionales tiene Brasil, Colombia no tiene, Venezuela, pues los países aledaños más allá de Brasil, y eso pues genera como una limitante en cuanto a la disponibilidad de información. Lo otro es que más del 90% de las agudizaciones por falla cardíaca tienen congestión asociada y hasta el 24% se vuelven a agudizar en 30 días, más o menos el 50% en 6 meses. Es decir, las agudizaciones o los reingresos son frecuentes y recordemos en esa imagen que es como una montañita que va bajando cada que un paciente se agudiza, si bien lo podemos recuperar y dar de alta, su mortalidad y su expectativa de vida cada vez disminuye. Y bueno, en cuanto
a resultados del estudio INTER-CHF, que es un registro pues, retrospectivo de pacientes con falla cardíaca en Estados Unidos, ellos nos muestran, nos dicen que la mortalidad a un año asociada a falla cardíaca es de más o menos el 16.5%. Otro de los problemas asociados entonces al manejo de la congestión es la resistencia a los diuréticos, que puede estar asociado a diferentes mecanismos. Estos pueden ser por congestión venosa, por incremento de la presión abdominal, incremento de la reabsorción tubular de sodio, también por alteraciones en la dosis que estamos utilizando en los diuréticos de ASA, o también incluso pues por diferentes modos de responder del organismo a los diuréticos que estemos utilizando. Esto asociado, estos mecanismos pues, o variables que podemos alterar o manipular, algunas de ellas asociado a que nosotros en la práctica clínica diaria deberíamos o debiéramos tener la capacidad de medir la respuesta al diurético y con base en esto definir si hay resistencia o no. Entonces, cuando uno revisa cómo puede evaluar la resistencia o no al diurético, lo puede hacer en un contexto de emergencia basado en el sodio urinario o en un contexto más controlado basado en el gasto urinario. Si el paciente entonces tiene una excreción de sodio urinario menor a 50 o 70 milimoles por litro en la primera o segunda hora, o una disminución o un gasto urinario menor a 150 cc por hora en las primeras 2 a 6 horas desde que se inicia la terapia diurética, vamos a determinar que el paciente no está respondiendo bien a la terapia, que podríamos incrementar la dosis del diurético que de forma inicial sería el diurético de ASA, y que pues hablando en dosis equivalentes a furosemida, podríamos incrementarla para uso intravenoso hasta 300 miligramos pues equivalentes al día de furosemida y reevaluar el gasto urinario o el sodio urinario para determinar la respuesta. Si no hay cambios, si seguimos con menos de 50-70 milimoles por litro o menos de 150 cc por hora en cuanto al gasto urinario, vamos a determinar resistencia al diurético, definir combinar la terapia y continuar con el manejo de la congestión. Si combinamos la terapia no hay respuesta, ya definir entonces alternativas o medidas extremas como la descongestión por ultrafiltrado por diálisis o ya pues un paciente que esté en falla avanzada, definir si va para terapia inotrópica o es un paciente que está con cuidados al final de la vida. Entonces, titular la terapia es muy importante. Poder evaluar la resistencia también lo es y debiéramos poder hacerlo. Yo sé que pues, a veces es desafiante, pero no es difícil evaluar el gasto urinario. Con base en estos problemas, entonces, junto con el profesor, revisamos, pues, y desde el mes pasado habíamos estado conversando, plantearnos la siguiente pregunta PIC. Y fue, entonces, en pacientes con agudización por falla cardíaca, como intervención, como la terapia diurética combinada versus la terapia diurética sola podría cambiarnos o hacernos tomar decisiones diferentes en el modo de tratamiento. Entonces, para responderlo, pues ya hice como toda una búsqueda esquemática y lo más sistemática posible para traer pues como lo mejor de la evidencia relacionada con terapia diurética combinada para la descongestión en falla cardíaca. Lo primero que hice entonces fue buscar los términos MESH asociados como a los conceptos que yo quería buscar. Primero, falla cardíaca; segundo, diuréticos; tercero, los diuréticos de ASA; cuarto, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. También entonces busqué los antagonistas de la hormona antidiurética o de la vasopresina, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, las tiazidas, el grupo de tiazidas, inhibidores de la anhidrasa carbónica y finalmente como el tipo de los tipos de estudio. Entonces, en medio de la búsqueda, busqué cuáles eran los términos MESH que yo podría agregar a la estrategia de búsqueda y dentro de los tipos de estudios incluí ensayos clínicos que fueran en la medida de lo posible aleatorizados o controlados. Esta fue entonces la estrategia de búsqueda que yo construí. En amarillo vemos los términos relacionados con falla cardíaca y descompensación por falla cardíaca, en verde los relacionados con terapia diurética combinada, en azul los diuréticos que estaban avalados o que aparecían en los términos MESH y que hacían parte como de los más representativos de cada uno de los grupos farmacológicos de los
pues, de los diuréticos, valga la redundancia, y en moradito aparecen los tipos de estudios, incluye ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos controlados. Ya pues después de esto, por combinación de operadores booleanos, pues combiné o agrupé en cada una de las variables con colores la búsqueda pues, de falla cardíaca, terapia diurética combinada, ciertos diuréticos y los tipos de estudios que les mencioné. Y con base en esto, uno pues ya aplica la búsqueda avanzada en PubMed y pues esto le da los resultados. Entonces, cuando yo apliqué toda esta estrategia de búsqueda, pues eran 37 como numerales o parágrafos asociados a la estrategia de búsqueda. Cuando la apliqué en PubMed, utilicé solamente PubMed para hacer la búsqueda avanzada, por lo menos pareció suficiente. Aparecían 220 resultados. Cuando uno aplicaba filtros por año, apliqué filtros entonces para los últimos 10 años y para los últimos 20 años, y los resultados en los últimos 10 años eran 67 y en los últimos 20 años 126. Entonces yo dije, bueno, 220 tal vez son muchos, los últimos 20 años pues creo que es un buen tiempo para tener como la evidencia suficiente o la evidencia más reciente y sin excluir como lo que haya pasado hace más de 10 años. Quedémonos entonces con la búsqueda medida o pues fraccionada a los últimos 20 años y me quedé con estos 125 resultados. Uno cuando hace la búsqueda avanzada le puede dar descargar en varios tipos de texto y ya pues con base en eso, dependiendo de lo que usted vaya a utilizar, las herramientas que vaya a utilizar, filtra los resultados. Yo entonces utilicé Rayan. Rayan es un software, una ayuda inteligente para el desarrollo y ejecución de revisiones sistemáticas que le ayuda a uno a buscar duplicados de los estudios cuando uno utiliza varias bases de datos o también pues hacer revisiones. Si fuera una revisión sistemática con varios autores, podríamos los dos trabajar ahí, definir cuáles estudios incluimos y cuáles no. Yo en este caso estaba haciendo la revisión solo y hice pues inicialmente una revisión por título y luego por abstract y texto completo. Entonces en la revisión por título en Rayan pude seleccionar 25 artículos y pues ya de entrada me quedaron 101 por fuera, teniendo en cuenta lo que yo quería, que era descongestión en falla cardíaca con terapia diurética combinada versus terapia diurética. Hasta ahí bien. ¿Alguien? Bien. Si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer. Continuando con la búsqueda, entonces ya hice revisión de abstracts y en de los 25 artículos que tenía ya pues quedé con 10 y finalmente entonces como con el flujograma de la revisión completa de los 220 resultados que aparecían para la estrategia de búsqueda que yo construí, apliqué filtros del 2004 al 2024, ahí quedé con 126 resultados. Hice filtro por título quedándome con 25, luego filtro por abstract quedándome con 10 y finalmente cuando hice revisión por texto completo quedé con 9 resultados. Antes de continuar con los resultados o con lo que me aportó la búsqueda, que pues vale la pena aclarar qué es lo que nos dicen las guías. Y por ejemplo la guía europea del 2021 nos dice, bueno, en su paciente agudizado por falla cardíaca dele un diurético de ASA. El diurético de ASA, pues hay varias formas de iniciarlo en falla cardíaca aguda, que es primero cambiarle la presentación de oral a intravenoso e incrementarle la dosis. Esto pues basado en los resultados del estudio DOSE-HD. Y entonces la dosis se puede incrementar hasta 1.5 o 2 o 2.5 veces la dosis basal que recibía el paciente. Si el paciente tiene alivio de los síntomas congestivos, continúe esa dosis hasta que lo termine descongestionando y lo mande para la casa. Si no tiene alivio de los síntomas congestivos, entonces incremente la dosis del diurético o considere agregarle una recomendación de clase 2A, otra terapia asociada al diurético de ASA sin suspenderse. Si no mejora, pues entonces ya es definir terapias avanzadas o un paciente que esté al final de la vida, ya sería diferente. Y la guía americana nos dice que en el paciente hospitalizado con falla cardíaca que tenga una diuresis inadecuada y que no tenga alivio de los síntomas de congestión, es razonable o que podemos intensificar la terapia diurética usando, 1, incrementar la dosis del diurético de ASA o 2, agregar un segundo diurético. Entonces aquí empezamos a ver, bueno, qué es lo que sería bueno de segunda opción, cómo lo podemos hacer, cuál es la mejor forma, y eso hace parte como de las inquietudes o dudas que queríamos resolver para esta película. Entonces ahora sí,
llegando a los resultados, de los 9 artículos que yo seleccioné, 5 son como los más representativos de cada uno de sus grupos farmacológicos. Son de los que tienen pues una publicación en una revista con un buen rango intercuartílico, con un buen H-index, y que pues son los que yo decidí querer mostrarles el día de hoy para entonces con esto responder a la pregunta. El primero es entonces el Chlorotic Trial, publicado en el 2023, que comparó el uso de hidroclorotiazida versus placebo más asociado a furosemida para descongestión en falla aguda. Segundo es el ADPOR, publicado en el 2022, acetazolamida versus placebo más furosemida. Tercero, el EMPA Response AHF, publicado en el 2020, eso fue un ensayo piloto aleatorizado que comparó uso de empagliflozina versus placebo asociado a diurético basal para también manejo de falla aguda. Tercero, el ATHENA-HF, publicado en el 2017, evaluó espironolactona versus placebo más tratamiento usual, que no necesariamente era diurético de asa, pues, o no necesariamente era furosemida, perdón. Y cuarto, el Everest, que es un estudio más viejito, publicado en el 2007, y evaluó el uso de tolvaptan versus placebo más diurético, también para manejo de congestión en falla cardíaca. Entonces, para hablar de Chlorotic Trial, este fue un ensayo multicéntrico prospectivo aleatorizado, doble ciego. Ellos incluyeron 230 pacientes dentro de su estudio, pero hay que notar que ellos tenían en medio de su metodología un cálculo de tamaño muestral de 304, o sea, ellos no alcanzaron la muestra que se planteaban reunir al inicio. Incluyeron pacientes mayores de 18 años con antecedentes de falla cardíaca sin necesidad de que tuvieran una dificultad con PVI establecida, y que estuvieran en descompensación por falla cardíaca en las últimas 24 horas. Los aleatorizaron en bloques en una proporción de 1 a 1 y les dieron hidroclorotiazida 25, 50 o 100 miligramos dependiendo de la función renal y versus placebo por 5 días. Adicionalmente, estos pacientes tenían furosemia concomitantemente al menos un mes antes en dosis de 80 a 240 miligramos día, y con base en esto pues se continuó como la intervención, o sea, furosemia lo tenían ambos grupos. Los desenlaces que evaluó Chlorotic Trial fue cambio en el peso y en la disnea, en el desenlace primario. Entonces, cuando uno revisa los resultados que ellos nos reportaron pues, en su publicación, vemos como los cambios en el peso medido por kilogramos a las 96 horas fue diferente en el grupo de hidroclorotiazida versus el grupo de placebo, con diferencias estadísticamente significativas. Es decir, ellos, si bien no reunieron una muestra que se planteaban encontrar o que planteaban tener el desenlace primario de cambios en el peso, pues nos apoya o nos avala el uso de hidroclorotiazida como terapia combinada. Y también en los cambios en el peso medido pues, por cambios en kilogramos por cada 40 miligramos de furosemida a la línea de base, también fue igual, tuvieron diferencias estadísticamente significativas en favor del uso de hidroclorotiazida combinándolo con furosemida versus el placebo. En los desenlaces de seguridad, ellos no tuvieron cambios en cuanto a mortalidad y otras rehospitalizaciones a 90 días, pero sí tenían en el grupo de hidroclorotiazida más alteraciones de la función renal y más tasas de hipocalemia. Entonces es como algo en lo que debiéramos fijarnos en caso de que estemos utilizando tiazidas. Listo, pues esta tabla muestra lo mismo que les acabo de mostrar. Y en cuanto a la discusión, agregar hidroclorotiazida a la terapia con furosemida aumentó la respuesta al diurético. Los resultados eran consistentes con lo que ya se había mostrado en estudios observacionales previos. Tuvieron pues como una limitante por no alcanzar la muestra que se habían propuesto reunir. El desenlace primario estuvo a favor de la terapia combinada y es importante anotar que hubo más casos de hipocalemia moderada grave en el grupo de la intervención. Entonces pues sería como algo en lo que debiéramos fijarnos. Continuando con el desarrollo de los estudios, el ADPOR, también un ensayo multicéntrico prospectivo aleatorizado doble ciego, reunió 494 pacientes aleatorizados en grupos para recibir terapia diurética o diurético de asa asociado a acetazolamida 500 miligramos al día por 2 días versus placebo, y tuvieron o evaluaron desenlaces primarios, la descongestión completa, que no tuvieran fobia ni derrame pleural ni ascitis en 3 días desde la aleatorización, sin necesidad de escalar las terapias.
Si el paciente no iba bien con la intervención que se estaba realizando, pues escalaban las terapias y ya cambiaba como todo su participación en el estudio. Y finalmente, como desenlace secundario, evaluaron muerte o hospitalización por falla cardíaca a los 3 meses. Ellos, bueno, pues tenían una media de 78 años al ingreso al estudio. El signo o el motivo de incluirlos en el estudio más frecuente eran los edemas, más que derrame pleural y ascitis. Y el péptido natriurético, pues, pues la media del péptido natriurético al ingreso era de 6.173. En cuanto a los resultados, ellos se dieron cuenta que de los pacientes que usaron acetazolamida, hasta el 42% alcanzaron una descongestión completa en 3 días desde que se aleatorizaron, versus un 30.5% en los pacientes en el grupo placebo. Esto en favor del uso de acetazolamida más diurético de asa, con diferencias estadísticamente significativas. Adicionalmente, esta tabla es para mostrar los eventos adversos, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a efectos adversos, es decir, el medicamento era seguro para utilizarlo. Y finalmente, en cuanto a la diuresis acumulada, pues sí, en cuanto a la diuresis acumulada medida por litros o a la natriuresis acumulada medida pues en milimoles, también hubo diferencias, siendo mayor hasta 0.5 litros de diferencia absoluta en el día 2 desde la aleatorización para acetazolamida versus placebo, y hasta 98 milimoles de sodio en el día 2 para acetazolamida versus placebo. Entonces aquí pues no... o sea, aquí lo que vemos es que también hubo diferencias en cuanto al uso en cuanto a la medición de diuresis y natriuresis en favor del uso de acetazolamida. Ellos utilizaron acetazolamida intravenosa, 500 miligramos en bolo el primer día y luego en infusión en los otros días. Y lo otro, yo me acuerdo que cuando salí de estudio también era charro porque uno de los criterios de exclusión para que estaban recibiendo GLT2, que es como charro, pues como 2022, eso ya, bueno, como ahora pues, pero eso ya se usaba. Ya se usaba, pero pues la exclusión tiene que ver con el mecanismo de acción, porque... Una cosa muy importante que los excluyeron para tener en cuenta es que en ese momento no había mucha evidencia de salud y de secretos en cuanto a acá, pero también vas a hablar los estudios. No había estado en la response y listo, pues el estudio no estaba, el dictation no estaba, entonces digamos que eso es importante. Y lo otro es el caso de situación que con las de evento. Estos pacientes, para tener en cuenta que el protocolo se usa esa terapia, el protocolo a todos los pacientes les da 3 gramos de magnesio al día. El protocolo pues, es uno de los efectos adversos más frecuentes con los efectos acetazolamida con magnesio. Gracias. Bueno, en cuanto a la discusión, la terapia combinada con acetazolamida logró el desenlace primario versus placebo, que era descongestión, siendo más rápida la descongestión en estos pacientes. No hubo impacto en la mortalidad ni trastornos hidroelectrolíticos asociados. El riesgo de rehospitalización en 3 meses no cambió en ninguno de los 2 grupos, y hubo una limitación importante para definir la aplicabilidad, o ellos lo mencionan en la discusión, pues no saben qué tanto van a aplicar esos resultados a pacientes de grupos étnicos o de origen afro, porque pues, ellos reunieron pacientes de 30 centros en Bélgica y todos eran caucásicos. Entonces es como también de tener en cuenta. El EMPA Response también, un estudio piloto, pues este es un estudio piloto de comparación, doble ciego, placebo controlado, aleatorizado, que reúne pacientes de 5 centros en Países Bajos. Tuvieron una muestra de 80, en el cual pues incluyeron pacientes con agudización por falla cardíaca, que no tuvieran diabetes tipo 1, que no tuvieran otras causas de disnea, que no tuvieran un shock cardiogénico, ni tuvieran un síndrome coronario agudo o una intervención coronaria percutánea en el último mes, o cetoacidosis asociada, y los aleatorizaron para recibir empagliflozina 10 miligramos al día versus placebo asociado al diurético en ambos grupos durante 4 días. En los desenlaces, ellos tuvieron un desenlace primario compuesto de cambios en la disnea al día 4, respuesta del diurético al día 4, duración de la estancia hospitalaria y cambio en el péptido al día 4. Cuando uno revisa los resultados del EMPA Response, o lo que tiene que ver en cuanto a su desenlace primario compuesto,
si uno mira los cambios en la disnea, pues medido por escala visual análoga, ellos no tuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al placebo. Cuando uno revisa pues el cambio, o sea, la respuesta al diurético medida por el cambio en el peso por cada 40 miligramos de furosemida, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. En la duración de la estancia fue similar en ambos grupos y finalmente los cambios en el péptido, si bien disminuyeron en ambos grupos, pues tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Tuvo el EMPA response como de diferente, que los pacientes a quienes se les dio empagliflozina tenían un gasto urinario pues acumulado mayor desde el día 1 al día 4 con diferencias estadísticamente significativas versus el grupo de comparación y el balance hídrico pues fue negativo en ambos grupos, pero fue mayor y estadísticamente significativo desde el día 1 al día 3 en el grupo de empagliflozina, igualándose pues en el día 4. O pues no igualándose, pero ya sin diferencias significativas. Se discute entonces que la muestra fue limitada, igual era un estudio piloto, el desenlace primario no tuvo diferencias en cuanto a ambos grupos de comparación y los desenlaces de seguridad, estos pues cuando uno revisa mortalidad, los efectos adversos y todo, tuvieron pues, o estuvieron a favor de empagliflozina. Hubo un error en la búsqueda que todavía no logro entender por qué, pero de los filtros que yo apliqué hubo pues un par de estudios que yo no tuve dentro de mis resultados. Entonces, por ejemplo, este es uno de ellos, este es el estudio Dictate HF Trial, que evaluó la eficacia y seguridad de dapagliflozina en pacientes con falla cardíaca aguda. En teoría, cuando uno mira el diseño del estudio, cumple todos los criterios de inclusión de la búsqueda. Entonces, tenerles una respuesta no las tengo. Pero igual no podía dejar de mostrárselos, el profe también me lo mandó. Y ellos pues tuvieron como evaluación, o bueno, en dapagliflozina ellos incluyeron 118 pacientes y en el cuidado o en el tratamiento usual 116 pacientes. Tuvieron como desenlace primario la evaluación o los cambios acumulados en el peso medidos por cada kilogramo de, pues por kilogramo de peso sobre, o por cada 40, o sea, los cambios en el peso medido en kilogramos por cada 40 miligramos de furosemida, en el cual no hubo diferencias estadísticamente significativas. Los cambios acumulados en el peso sin medirlo pues por cada 40 miligramos de furosemida también no tuvo diferencias estadísticamente significativas, pero lo que ellos sí notaron es que la dosis acumulada del diurético de asa en el grupo de pacientes que estaban recibiendo dapagliflozina fue menor o requirió de menos ajustes que la dosis de diurético de asa en el grupo en el que se les estaba dando placebo. Utilizaron hasta 560 miligramos de furosemida o equivalentes en el grupo de DAPA versus 800 miligramos en el grupo de placebo con diferencias estadísticamente significativas. Esto es pues como de los grandes cambios del Dictate HF. Y finalmente el ATHENA, bueno, finalmente no, faltan dos estudios. Finalmente el ATHENA que evaluó seguridad y eficacia de espironolactona en falla cardíaca aguda. Este fue un ensayo clínico doble ciego aleatorizado en 22 centros de Estados Unidos, incluyó 360 pacientes. Dentro de las personas que incluyeron eran pacientes con falla cardíaca con una congestión. En la mayoría de los estudios lo evaluaban como edemas periféricos, derrame pleural o ascitis, que también tuvieran un péptido pro-BNP mayor a 1000 o un BNP mayor a 250, que no estuvieran utilizando espironolactona o que la dosis máxima que venían utilizando era de 12.5 o 25 miligramos de espironolactona, con también pues asociaba potasio que estuviera menor de 5, una tasa de filtración glomerular mayor a 30 y una presión arterial sistólica mayor de 90. Entre las intervenciones utilizaron espironolactona 100 miligramos versus placebo versus espironolactona 25 miligramos cada día por 96 horas. Lo otro es que tuvieron como desenlace primario, pues o evaluaron como desenlace primario los cambios proporcionales en los péptidos a las 96 horas. Ellos entonces, cuando evaluaron pues, sus desenlaces medidos pues, por la intervención, se dieron cuenta que en cuanto a los cambios en el péptido medido pues, con y sin imputación de datos perdidos,
no tuvieron diferencias estadísticamente significativas cuando lo midieron en picogramos por mililitro o lo reportaron en picogramos por mililitro con y sin imputación de datos perdidos. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, y en cuanto a la congestión, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en el cambio a las 96 horas. Dentro de la discusión de este artículo, entonces, ellos dicen que no hubo cambios en cuanto a los desenlaces primarios y secundarios, que tampoco hubo diferencias en los desenlaces de seguridad, es decir, que pues, el medicamento era seguro, pero que era posible que la dosis de espironolactona de 100 miligramos día fuera una dosis baja. Entonces ellos se plantean la posibilidad de que luego hubieran estudios con dosis más altas de espironolactona al día. Y finalmente el Everest, que fue el estudio que evaluó el uso de tolvaptan, un antagonista oral de la vasopresina en pacientes hospitalizados con falla cardíaca, incluyó pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca en tratamiento al menos 30 días antes de la hospitalización, hospitalizados por signos congestivos que tuvieran una fracción de eyección menor del 40%, y este estudio hace parte como del cúmulo de 3 estudios grandes, 2 estudios en el cual se reportan los resultados del Everest, que era un ensayo A en el cual incluyeron 2.048 pacientes, y un ensayo B en el cual incluyeron 2.085 pacientes, y en ambos grupos, en ambos ensayos, en el A y en el B, con intervención de darles tolvaptan 30 miligramos al día versus placebo en las primeras 48 horas, evaluando los cambios en el estado basal medido pues, por la escala visual análoga para disnea, y en el peso a los 7 días, y como desenlaces secundarios, pues disnea y cambios en el peso en el día 1 y en el día 7. Ellos entonces se dieron cuenta que respecto a las comparaciones del desenlace primario, que era cambios en la disnea al día 7, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 2 ensayos o estudios, que sí hubo pues diferencias en cuanto a cambios en el peso en el día 1 y cambios en el peso en el día 7, es decir, para disminuir el peso por la aquaresis, sí hubo pues diferencias importantes, pero tampoco hubo cambios, o sea, si bien el peso disminuía, no hubo cambios en los edemas al día 7 respecto al grupo placebo y respecto al grupo de tolvaptan. Entonces, para discutir el artículo, ellos dicen, a pesar de que hubo diferencias en cuanto a los signos y síntomas de falla cardíaca en el día 1, no se observaron diferencias en el estado clínico global al día 7. Que los desenlaces de seguridad no se vieron afectados, es decir, no hubo diferencias en cuanto a ambos grupos, y el tratamiento estándar, tener en cuenta que el tratamiento estándar en estos pacientes no fue furosemida para todos, sino que también pues, incluyeron otros tipos de ASA, lo cual pues, podría tener variabilidad. Ayer, como revisando la presentación, hice una última búsqueda de qué más podía encontrar o mostrarles a ustedes en cuanto al uso de terapia diurética combinada, y me encontré con que ayer mismo publicaron el consenso de expertos, publicaron el consenso de expertos de los americanos, pues del Colegio Americano de Cardiología, para la evaluación, tratamiento y definir pues como trazabilidad y trayectoria de los pacientes con falla cardíaca, pues no necesariamente aguda ni necesariamente en urgencias, pero dentro de lo que yo quería revisar, que era terapia diurética, ellos pues lo que nos muestran en este esquema no es diferente a lo que yo ya les he mencionado durante la última hora, y es que inicialmente el diurético le da a su paciente, que si no empieza a mejorar, duplíquele la dosis, que cámbiele la presentación intravenosa y que la administración cada 8 a 12 horas, que considere agregarle el ISGLT2, bueno, esto es con un asterisco, porque el ISGLT2, si bien en el empagliflozin y en el de dapagliflozina no tuvo diferencias para descongestión, hace parte de la terapia fundacional, y pues obviamente con resultados asociados del uso de ISGLT2 en falla cardíaca crónica. Entonces, por eso dice como considerar el uso de ISGLT2, incluso pues es como por ajuste de terapia crónica o terapia médica óptima. Y finalmente, considerar agregar otro agente diurético si el paciente no está mejorando. Ya puedes evaluar la diuresis y con base en esto definir si su paciente tiene una adecuada diuresis, continuarlo igual, si tiene una diuresis inadecuada, pues escalar los diuréticos,
y si tiene una diuresis refractaria, pues definir cambios en el tratamiento, definir la necesidad de inotropía, definir la necesidad de monitoreo invasivo y pues incluso descongestión por diálisis. Entonces, esta es como la figura que me parece termina resumiendo de forma concisa y práctica todo lo que yo les acabo de mostrar, basado en los resultados de los estudios que también les acabo de mostrar. Entonces, si bien para la terapia o para definir la terapia diurética, ellos nos colocan los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa en la base de la pirámide, y ya vimos que el empagliflozin y el de la dapagliflozina, que no me acuerdo el nombre, no tuvieron como desenlaces estadísticamente significativos. Hay que tener en cuenta que estos resultados, derivados del empagliflozin y el dictate, tuvieron pues como desenlaces de seguridad favorables en cuanto al uso de SGLT2, y que en cuanto a los resultados del estudio STRONG-HF, del EMPEROR, del DAPA-HF y del DELIVER, lo que se ha demostrado es que en falla cardíaca crónica el uso de SGLT2 mejora los desenlaces en los pacientes con falla. Entonces hace parte de la terapia fundacional, y según resultados del STRONG-HF, que incluyó todos menos SGLT2, se mostró que iniciar la terapia fundacional de manera temprana mejora los desenlaces en los pacientes. Ya continuando en la pirámide, el uso de diuréticos de ASA, entonces es basado también de manera inicial con resultados del estudio DOSE-HF para titularlo como usted quiera, en infusión continua o en bolos, pero pues cambiando la presentación intravenosa y aumentándole la dosis, y que si no mejora, entonces agréguele otro medicamento que puede ser acetazolamida con buenos resultados en el ADPOR o hidroclorotiazida en el clorotip. Si no mejora, entonces considere un triple bloqueo tubular. Y ya finalmente, pues como en la punta de la pirámide, entonces si el paciente suyo sigue mal, determine la necesidad o la factibilidad de inducirle aparesis con inhibidores antagonistas de la hormona antidiurética, por ejemplo como los derivados, pues como el tolvaptan derivado del estudio de Everest. Y finalmente ya pues terapia de reemplazo renal o cuidados paliativos si el paciente ya está. Yo busqué, había como muchos procesos relacionados con el clima pendientes. Pues para intentar introducir una diuresis No, hay, pues, creo que hay son como tutelas, ¿cierto? Así, se han dado como vital no disponible, hay casos pues que no buscan, las tutelas y eso, pero disponible pues como medicamento usual, Listo. Discusión entonces del desarrollo de la PICO. Tener en cuenta que la combinación en la terapia diurética suele ser segura en todos los casos, que el desenlace de mortalidad fue de seguridad en la mayoría de los estudios. Primero hay que titular el diurético de ASA al alza. Elegir combinar la terapia debe ser una decisión al ingreso. Eso me parece que es importante, y no nos quedemos esperando que el paciente responda. Ya vimos como en los estudios desde las 24 horas o desde el momento de la aleatorización se decidía agregar un segundo diurético, entonces pues lo podemos hacer. Lo otro es que son muy buenas las opciones de hidroclorotiazida o acetazolamida. Me parecieron lindos los resultados del clorotip y del ADPOR. No hacer pues a un lado los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y SGLT2, recordar que estos hacen parte de la terapia fundacional con otros beneficios reportados para el manejo de falla. Pues también generó como la pregunta o la duda de que el focus llegó para quedarse. Entonces, ¿qué pasará para la titulación de la terapia diurética en el paciente que está mal? Si lo vamos a seguir haciendo mirando si tiene edema con fobia o no, si de pronto entonces una radiografía tiene derrame pleural o no, o una onda cítica que pues tiene una sensibilidad, especificidad muy baja, no, una de las dos muy baja, pero pues que lo podemos cuantificar o mirar de manera como más realista en cuanro al uso del Vexus, por ejemplo, que pues, es una muy buena manera de titular las terapias, sin ser invasivo, obviamente, porque lo otro, pues no vamos a ir a colocarle un Swan-Ganz a cualquiera para titular una terapia diurética.
Y como conclusiones, pues recordar, la terapia diurética combinada con hidroclorotiazida se asocia con más hipocalemia, que la acetazolamida disminuye el peso más rápido. La congestión puede ser evaluada de forma clínica para determinar la respuesta, según lo que ellos hicieron en los estudios. Empagliflozina tiene un buen perfil de natriuresis en los primeros días y que el uso de Bactanes como Bactan podría ser de utilidad para mejorar síntomas. Eso es como todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias, los quiero mucho.